Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Freddy Manzanares y esto es un podcast de fe. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que el Señor ha llamado, ha ungido y ha dado el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Ha sido de mucha bendición para mí y para muchas personas que lo conocen, así que quédate con nosotros para que sepas de quién se trata. Él es un maestro que nos va a enseñar el día de hoy cómo podemos leer la Biblia, cómo podemos utilizar la Biblia, de qué se trata la Biblia, qué es la Biblia. Y esto que es solo una introducción sobre el tema, porque es un tema muy amplio, pero es algo básico para que nosotros podamos entender más acerca de la palabra de Dios. Quédate con nosotros y continúa viendo tu programa, un podcast de fe. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que van a ver este video. Bienvenidos una vez más a este programa, un podcast de fe. Damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de poder estar aquí delante de ustedes tras cámaras, muy agradecidos con él porque este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, pero con la bendición de Dios pues hemos dado inicio a esta programación y el día de hoy vamos a comenzar con uno de los temas muy importantes en lo que es esto de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Y hoy en este día tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Él es un maestro de la palabra, un evangelista, una persona que el Señor ha ungido y usa de muchas maneras. Ha sido de mucha bendición para mi vida y para muchas personas que sé que lo conocen y que lo van a estar viendo en este programa. Entonces, quiero presentar con ustedes al hermano y evangelista y maestro de la palabra, Alberto Crisóstomo. Bienvenido, hermano Alberto, a este programa, un podcast de fe. Amén. Muchas gracias, hermano Freddy Manzanares. Gracias a usted por la invitación y por este espacio que Dios nos permite poder interactuar acerca de la palabra del Señor y poder compartir algo con el pueblo de Dios y con todos los que nos van a ver a través de las redes sociales, de diferentes plataformas. Pues para mí es un privilegio de estar en este lugar y estar en esta oficina. Y muchas gracias, hermano. Gracias por la confianza y por la invitación, antemano. Gracias a usted, hermano, por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Esto es uno de los tiempos en que la tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad? Unos la utilizan para bien, otros la utilizan para mal. Y hay muchas maneras de poder hacerlo bueno por medio de las redes sociales, de la tecnología. Hubo un científico muy famoso, Albert Einstein, dijo que iba a haber un tiempo en que la tecnología iba a hacer que toda la humanidad parecieran unas personas menos inteligentes, ¿verdad? Por no decir la palabra. Entonces, gracias a Dios, pues nos da la oportunidad de tener algo así como esto y lo vamos a utilizar para llevar la palabra de Dios a todas partes del mundo, ya que sabemos que las redes sociales pues pueden llegar a cualquier parte del mundo siempre y cuando haya una señal de internet. Así que le pedimos, amado amigo y hermano que está viendo esta programación, comparta con un amigo, con un vecino, con su familia, que usted sepa que necesita escuchar palabra de Dios hoy en este día. Entonces estamos listos para empezar, ¿verdad? Este programa muy bonito del día de hoy, como ven por aquí en el subtítulo, el tema se llama Introducción a la Hermenéutica, porque estamos en tiempos más que todo que necesitamos real y verdaderamente entender lo que es la palabra de Dios, porque hay muchas personas que andan predicando nomás pura prosperidad y cosa que nos aleja de Dios en vez de acercarnos realmente como debemos. Entonces debemos escudriñar bien la palabra de Dios, es mi pensar, y por eso el hermano Alberto hoy nos va a explicar, ¿verdad? Como una introducción, ¿qué es la hermenéutica? Amén, hermano Freddy. Muchas gracias una vez más. Antes de comenzar y poder interactuar y compartir todo este tema que vamos a compartir en esta hermosa hora de la tarde acá en el estado de Indiana, ya es tarde. Y quizás van a ver a otros el video mañana, otro día, en otros lugares,
que quizás donde ya es de noche y quizás en otros lugares ya es de mañana, aquí es la tarde. Entonces, que Dios los bendiga a todos y muchas bendiciones. Soy el hermano Alberto Crisóstomo, para la gloria del Señor. Llevamos como 13 años sirviendo al Señor. A Dios sea la gloria y por medio de su gracia nada más. Así que en esta oportunidad vamos a conversar un poquito, y antes de eso queremos animarles a todos que comparten la transmisión para que otros puedan ver y que sea de mucha bendición lo que vamos a estar hablando en esta hermosa hora de la tarde. Así que con respecto a la pregunta, entrando un poquito ya en materia, bueno, lo que debemos entender primero es que una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es escudriñarla, y otra cosa es entenderla, y otra cosa es meditarla. Entonces, a veces algunos dicen, bueno, yo ya leí la palabra de Dios, ya cumplí. Y si tú le preguntas, ¿y qué entendiste? ¿Y qué aprendiste? Y a veces muchos leen, pero no se les queda nada por cuanto están haciendo una lectura, ya sea por compromiso o porque exhortan o porque les ha predicado, tienes que leer la Biblia, porque si no lees entonces, y por alguna otra razón, circunstancia, que algunos leen la Biblia, otros leen la Biblia para encontrar un texto para que les gusta, me gusta ese texto porque ese texto me anima, ¿no? Como para aplicarlo precisamente en el momento que uno, como se siente en ese momento, y querer sentirse bien con algo de la Biblia. Exacto, entonces, como algunos han tomado la Biblia como que si fuera, a veces le digo como que si es como muchos han tomado las cosas de Dios como que si Dios fuera 911, que decimos de emergencia. Señor, estoy en problema, ahorita necesito tu ayuda, y se humillan y oran, hasta algunos ayunan, con tal de que Dios responde y resuelve la necesidad o la circunstancia que las personas están atravesando. Pero las cosas no es así. Uno debe de buscar al Señor en todo momento. Cuando le va bien, gloria a Dios, y cuando aún pasamos pruebas, circunstancias difíciles en nuestra vida, debemos buscar al Señor siempre. Entonces, Dios no es 911. Entonces, algunos buscan la Biblia así, me siento triste, voy a encontrar un texto, o me siento desanimado. Por esa razón, a veces algunos no entienden, porque muchos usan la Biblia como un medio de calmar la conciencia o por alguna otra circunstancia que atraviesan. Así es, porque muchos utilizan como hasta incluso para pecar, ¿verdad? Porque hay muchos textos que los sacan de contexto y por ejemplo, algo muy claro de que muchos utilizan es pues acerca de tomar. Exacto. ¿Verdad? Y así hay muchos más. Entonces, yo siempre digo de que Dios, como dice el hermano, pues no es un 911. Dios tiene que ser el todo para nosotros. Amén. En todo momento, ¿verdad? En las tristezas, en las alegrías, en los momentos en los que estamos abajo y en los momentos que estamos arriba. El todo tiene que ser Dios siempre. Así es, eso es muy importante, al igual que abarcando un poco de diferentes temas y quizás ampliándonos un poco de diferentes ramas, tanto Dios y su palabra y lo que es la oración. Algunos solo oran cuando están pasando una necesidad, y cuando no, pues ya ni se acuerdan de la oración, porque piensan que la oración es un medio de pedir cosas a Dios, y entonces Dios, a base de mi oración, Dios me va a responder. Pero no entiende que el principio que el Señor Jesús enseñó sobre la oración, que la oración es cultivar una relación con Dios, es intimarnos con Dios. Entonces la oración no es un medio, estoy en necesidad, oro, y ahora no estoy en necesidad. Es como que si Dios está pendiente de mi necesidad, y no es así. La oración es la base fundamental en la cual podemos acercarnos a Dios, y también podemos cultivar una relación con Dios, intimarnos con Dios. Es entender el contexto de la oración por la cual el Señor diseñó la oración, o por qué Dios permite que a través de la oración podemos hablar con Él, conversar con Él. Entonces, así es su palabra. Él nos reveló, lo inspiró, iluminó a su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Entonces, de cómo podemos entender la palabra. Entonces, no podemos leer la Biblia porque alguien me dijo que tengo que leer, sino que entender que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios que habla nuestra vida, es lo que Dios ha revelado al ser humano, lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, y debemos entender, más que nada debemos tener una pasión, hambre por su palabra. Pero ¿dónde viene? Si yo no tengo pasión por Dios, yo no voy a tener pasión por su palabra. Entonces uno tiene que tener pasión por Dios y pasión por su palabra, así poder enamorarnos de las Escrituras. Y decía el Salmos 19, David decía que
oh, cuán dulce es tu palabra a mi paladar. Entonces, Él se deleita, dice, tu ley es mi delicia. Él se deleita en escudriñar las escrituras y todo eso. Es impresionante de cómo Él se deleitaba escudriñando la palabra, la escritura. En ese tiempo, por supuesto, en breve momento entraremos en el contexto de cómo estaba en ese tiempo las escrituras. No estaba como lo tenemos en la actualidad, pero también ellos lo entendieron de una manera impresionante. Así es, hermano. Ya que estamos tocando el tema de la oración y de la palabra, tocó dos puntos que me llamaron la atención. Y sé que hay muchas personas, incluso varias me han preguntado, yo no puedo orar. O sea, ¿cuál es la manera correcta de orar a Dios si nunca le he orado? Porque vemos muchas personas que oran de una manera, otros oran de otra manera, y las personas que quizás nunca han orado dicen, pues yo no oro porque yo no sé cómo orar. Entonces, ¿cómo le podríamos dar un consejo a una persona que nunca ha orado o que quiere orar pero no sabe cómo hacerlo? Ya que usted dijo de que tiene que ser como una relación, una intimidad con Dios, pero hay muchas personas que no saben cómo empezar una oración. Bueno, si pudiésemos dar una definición sencilla, por así decirlo, usando ese término, o común y práctico, bueno, es como hablar, orar, es como estoy hablando contigo. Exacto. O sea, es conversar con Dios. Hablar es como a Dios tú lo puedes, de hecho Jesús habló que Él es nuestro Padre. Cuando ustedes oran, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el Señor está revelando el carácter de Dios como un Padre. Entonces, ¿cómo tú le hablas a un padre? Pues tú le hablas de una manera amorosa. No vas a entrar en la oficina o en un cuarto, papá, dame eso, o dando orden a papá, ¿verdad que no? No. Entonces tú entras de una manera para entablar una conversación con papá. Así es con Dios, tenemos que aprender a orar de una manera práctica, hablar con Dios. Él te está escuchando, es como hablar con un padre. Ahora, si nosotros entramos en otro principio o dimensión de oración, por así decirlo, entonces ya es otro principio que se puede establecer acerca de la oración. Para algo práctico a una vida que está empezando en la vida cristiana y que desea orar y que desea buscar a la presencia de Dios, buscar el rostro del Señor a través de la oración, pues puede hablarle. Usted no se preocupe porque no tiene palabras impresionantes que decir a Dios. Con las palabras común, sencilla, que usted siente en su corazón, de expresarlo a Dios. Por ejemplo, usted puede, incluyendo pedir sabiduría, Señor, yo no sé cómo orar, pero tú ayúdame cómo yo puedo hablar contigo. Anhelo hablar contigo, conversar contigo, pero anhelo también escucharte. ¿Qué quieres hablar a mi vida? Porque a veces en la oración muchas veces las personas hablan a Dios y piden cosas y no dejan que Dios les habla. Porque así es entre una conversación. Por ejemplo, yo le estoy hablando a usted, pero yo también debo dejar el espacio que usted me hable. Y así es con Dios. Yo tengo que hablar con Dios, pero tengo que dejar también que Él me hable, que Él quiere decir a mi vida. Entonces la forma es, ahora si entramos a otro principio de la oración es intimarnos con Dios. Número uno, la oración no es pedir cosas a Dios. Por ejemplo, Señor, podemos, pero para que podamos entablar una conversación con Dios, primero tenemos que humillarnos. Porque es el principio. Tú te imaginas cómo las personas entran en la Casa Blanca a la hora de saludar al presidente de este país, de esta nación. Mucha gente se humilla, hacen reverencia, ¿no? Claro. Estamos hablando de un mortal igual que nosotros, simplemente con posición diferente. Pero tú te imaginas, tú no vas a entrar a saludar en el aposento alto al presidente de ese país, a un militar, a un alcalde. Tú vas a entrar en lugar santísimo, que a través de la oración se cultiva eso, entrar al lugar santísimo, en la recámara del Padre, de Dios el Padre, que hizo los cielos y la tierra, el más grande. Entonces, Él merece reverencia, es humillarnos ante Él, reconocer que fallamos todos los días de muchas maneras, con pensamiento, con manera de actuar, de pensar, de hablar, de cómo nos comportamos a lo largo del día, de la semana. No debemos humillarnos, pedir, Señor, yo sé que toda esta semana o este día yo fallé en muchas formas, perdóname. Es humillarnos, pedir perdón a Dios, arrepentido genuinamente, para poder entrar en su presencia, entablar una conversación, porque recordamos que Dios es santo. Amén. Entonces no podemos acercarnos a Él como cualquiera dando orden a Dios.
Dios, vengo delante de ti, quiero que me das el carro de mi sueño. No podemos entrar así. Entonces debemos aprender y cultivar la relación con Dios. Entonces la oración es uno de los temas de las escrituras más amplio y más profundo, y que podemos adquirir mucho conocimiento de cómo oró Daniel, Elías, a muchos hombres de Dios. De hecho, a veces los historiadores o estudiosos han clasificado las oraciones como, hay oraciones impresionantes, poderosas, la oración eficaz, la oración de fe, y muchos, todo eso, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero algo sí observamos en ambos hombres y mujeres que fueron de oración en la Biblia, es la humillación ante Dios. Por ejemplo, Daniel, antes de orar, dice, perdónanos porque hemos pecado. Wow. O sea, él reconoce que ha fallado, el pueblo ha pecado, perdónanos. Entonces es el arrepentimiento y la humillación a Dios, para luego poder entablar una conversación y poder entretejer todo eso, una conversación, y poder ver la gloria de Dios. Después que nosotros logramos entonces conectarnos con Dios y poder a través de la oración, entonces ya podemos ver, entonces ya presentar nuestra necesidad. Señor, yo me humillo delante de ti. Yo sé que tú sabes mi necesidad, tú tienes control, pero yo te pido, ayúdame en esta circunstancia que yo estoy atravesando. Entonces ya, porque ya entraste en humillación, de arrepentimiento, de rendirte a Él, reconociendo que Él es el único todopoderoso, el único soberano, el único que tiene el poder de ayudarnos en nuestra circunstancia. Es muy impresionante cómo todo lo que acaba de explicar se reúne en una sola palabra: oración, ¿verdad? Entonces, estos son temas muy importantes, hermanos y amigos que nos están viendo, ¿verdad? Pero traemos un tema explícito para el día de hoy, ¿verdad? Y si nos desviamos, pues vamos a terminar en otro punto. Es muy importante, pero nomás quería que él explicara un poquito acerca de la oración, de cómo orar, ¿verdad? Entonces, si no lo entendió, déle repetir a este video para que lo escuche nuevamente y comparta con un amigo, con su vecino, con un familiar, ¿verdad? Que usted crea que necesita escuchar palabra de Dios en este día. Gracias, hermano, por esa explicación tan bonita. Tengo el privilegio, ¿verdad?, al igual que otros hermanos, de estar aprendiendo de él como maestro acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? En muchos aspectos. Porque también yo tenía mi propia teología que ha sido completamente destruida por la verdadera palabra de Dios. Entonces, yo le agradezco mucho, hermano, y más que todo le agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar palabra de Dios de una persona que ama verdaderamente la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia siempre es lo más importante, ¿verdad? Cuando él habla de Dios, de la palabra, la Biblia siempre es lo más importante en el púlpito, porque es mucho que ahora se ha perdido la Biblia de los púlpitos. Bueno, no nos vamos a desviar del tema. Vamos a empezar entonces con el tema que traemos hoy: introducción a la hermenéutica. Vamos a hacer la primera pregunta al hermano, ¿verdad? Le agradezco nuevamente por estar aquí. Tenemos una lista de preguntas. Yo sé que el tiempo pues se nos extiende y se nos acorta, pero vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se dio la Biblia o el proceso que hay detrás de la Biblia? Porque muchos dicen, pues, ahí está la Biblia, la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? No, pues, la palabra de Dios. Pero no entienden cómo se dio, cuál fue el proceso, qué hay detrás de la Biblia. Entonces, si nos podía explicar esta pregunta. Claro que sí, hermano. La Biblia, que es palabra de Dios, debemos retroceder y valga la redundancia mencionar este punto que es importante, ya que en el campo de la teología, ya que hay varias ramas de teología, tenemos la teología bíblica, la teología histórica, pero dentro de eso tenemos la teología sistemática. En la teología sistemática, hermano Freddy, y a todos los que nos ven, en la teología sistemática se desarrolla también otra teología que se llama bibliología.
La bibliología, que es la ciencia que se dedica a estudiar la doctrina de la Biblia, es la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, en términos común, porque estudia todo el proceso que hay detrás de la escritura, cómo se dio y cómo se ha dado y cómo llegó hasta nuestro continente y cómo lo tenemos en nuestro lenguaje en la actualidad. Entonces, dentro de la teología sistemática, que la palabra teología está compuesto teodiología, ciencia, que es la ciencia de Dios, pero teología sistemática, ¿qué es? La teología es la sistematización de diferentes áreas de teología o diferentes ramas de teología. Dentro de la teología sistemática hay como 15 teologías más. Tenemos la bibliología, que es la primera. Tenemos teología propia, que es la teología que estudia la doctrina de Dios el Padre. Tenemos la cristología, que es el estudio que se dedica a estudiar la doctrina de Cristo, la cristología. Tenemos la neumatología, o algunos otro verbo, pneumatología, pero en la neumatología, que es el estudio sobre la persona del Espíritu Santo, su carácter, sus dones, las emblemas del Espíritu, los sellos, todo lo que es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos eso y tenemos también lo que es la antropología. La antropología, que es la ciencia también que estudia acerca de la doctrina del hombre, la estructura del hombre, y dentro de eso se estudia la dicotomía, la tricotomía, si el hombre es tricótomo o dicótomo. Todo eso se estudia, la estructura del hombre y de su personalidad, la antropología, ¿no? Y dentro de eso tenemos la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Tenemos la amartiología, que es la doctrina del pecado. Tenemos angelología, que aunque en eso se desarrolla otro campo, porque hay angelología, se estudia la doctrina de los ángeles buenos, los ángeles malos. Algunos lo explican como la demonología, entonces que estudia la doctrina de los demonios. Y tenemos la escatología, hay varias ramas de eso, pero nosotros vamos a enfocar un poquito en este espacio acerca de la bibliología. La bibliología, que biblios significa biblios, es conjunto de libros, logía, ciencia. Entonces la Biblia se llama biblios por cuanto la Biblia está compuesto de 66 libros. Pero respondiendo la pregunta de manera explícita y concisa y directa, clara, el proceso que hay detrás de la Biblia. Bueno, Dios, aproximadamente como en el año 1400 antes de Cristo, Dios llamó aproximadamente 40 hombres. 40 hombres con el fin de que Dios revelara su santa palabra a través de los 3 elementos indispensables que todos conocemos, en la cual se dio la Biblia. La Biblia se dio bajo los 3 elementos indispensables, y muy importante de conocer eso. El lector, el estudiante de la palabra del Señor debe conocer esos 3 elementos indispensables, en la cual es el número 1, el elemento revelación. Que Dios reveló lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Es una revelación de Dios. Dios reveló. Entonces, a través del Espíritu Santo. Y también tenemos lo que es la iluminación. O sea, el Señor iluminó la mente de los autores para no mezclar la revelación bíblica con ideas humanas o tomar rasgos humanos. No. El Espíritu Santo iluminó los autores. Y qué palabra escoger y qué no escoger. También inspiró. Y dentro de la inspiración, que es la influencia del Espíritu ejercida sobre la mente de los hombres. Entonces, detrás de la Biblia ahí están los 3 elementos indispensables y todo eso. Y dentro de la inspiración, y quizás en otro momento le vamos a ampliarlo un poquito eso, porque hay que entender eso sobre lo que es la inspiración verbal y plenaria, que son 2 principios que se despliega dentro de la inspiración, ya que cuando no entienden eso, algunos llegan a pensar, bueno, este texto es inspirado, este es menos inspirado, porque esto lo habló Pablo, pero esto lo habló Jesús, esto lo hablaron los hombres y esto no. Entonces, como que hacen una clasificación, cuál es el texto inspirado y cuál es el texto no inspirado. Porque muchas veces se desconectan o desconocen la inspiración verbal y plenaria. Entonces allí se confunde y dice, bueno, esto habló Satanás en Mateo 4, entonces esto no es inspirado, pero esto habló Jesús inspirado. Esto habló Jeremías, esto no es inspirado mucho porque lo habló él, pero esto sí porque habló Jehová. Entonces hacen una clasificación y así no debe de ser. Pero por la falta de conocimiento y la falta de instrucción, y muchas veces eso es lo que ocurre en el púlpito día de hoy. Pero en eso, detrás de la Biblia hay un proceso enorme, largo, que llevaríamos horas a conversar y explicar eso, ya que primero dijimos que a través del proceso de 40 hombres.
Entonces, con el propósito único de revelarnos su palabra. Pero Dios no los llamó, ese hombre junto, aproximadamente 40 hombres que Dios usó para ser parte de escritor de la Sagrada Escritura. Entonces, pero Dios no lo llamó todos juntos. Tardó el Señor aproximadamente entre 1500 a 1600 años. Hay un proceso de 1500 años. O sea, para ilustrarlo un poco de manera práctica, es de que de Moisés, que es el primer autor, que es el autor de los Pentateucos, sin lugar a duda, porque el Señor Jesús hace referencia, y el resto de la revelación bíblica hace referencia de Moisés. Y dice, los escribieron Moisés y los profetas. Entonces, Moisés, varios principios y historiadores confiables y fuentes confiables revelan que Moisés es el escritor de los primeros 5 libros de la ley, más conocido como el Pentateuco, que está en Génesis hasta Deuteronomio, que son los 5 libros de la ley, que es lo que le llama el pueblo de Israel como la Torá. Nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia o los primeros 5 libros de la ley, que lo conocemos como el Pentateuco. Entonces, no lo llamó el Señor junto. De Moisés y el último escritor, que sin lugar a duda, el último escritor para completar la revelación bíblica, y el último escritor de los 40 hombres que Dios llamó, es el apóstol Juan, que es el único apóstol que murió ya de anciano, ya que él no fue martirizado porque como el rey en ese terrociano o de Rociano en ese tiempo juró por su anillo, dijo, si tú pasas esta piscina de aceite y todo eso, de una temperatura impresionante, ¿no? Si tú pasas eso, juro por este anillo no matarte, le dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan, hombre de fe, y como él no podía morir porque no se había completado la revelación, ya que Dios lo había escogido de escribir Apocalipsis, ¿no? Entonces, y cuando vieron que Juan no se quemó ni un rasguño, cruzó la piscina de aceite, hirviendo de una manera impresionante, cruzó la piscina y Juan no, y cuando lo vieron que no tenía ni una quemadura ni un rasguño, impresionante. El rey ya había jurado y dijo, pues yo no puedo, porque cuando un rey juraba por su anillo era como la firma y no podía redactarse por cuanto había jurado por el anillo. Entonces lo que hicieron, bueno, no vamos a matar a Juan, lo vamos a enviar a la isla de Patmos. Entonces le enviaron la isla de Patmos sin conocer de Rociano, los demás, sin conocer que en la isla de Patmos Juan iba a recibir la revelación de Jesucristo a su iglesia, y allí en la isla de Patmos recibió las grandes revelaciones de los acontecimientos finales y de la doctrina escatológica, y escribió Apocalipsis, ¿no? Eso ocurrió en el año 100 después de Cristo. Si Moisés fue llamado para escribir el Pentateuco en el año 1400 antes de Cristo, y Juan escribe Apocalipsis entre el año 96 al año 100 después de Cristo, sacamos la cuenta matemática. 1500 años. Entonces, en el proceso que se dio para completar las escrituras, hay 1500 de proceso. Y lo más impresionante de observar de las escrituras, hermano Freddy, lo que nos ven es que todos los autores, los 40 hombres que Dios llamó, todos coinciden en la misma. No hay ni una contradicción. Moisés no contradice a Jeremías no contradice a Daniel no contradice a Zacarías no contradice a Mateo no contradice a Pablo. Hay una conexión. ¿Por qué? Porque todos fueron usados por Dios y el Espíritu Santo los usó con los 3 elementos indispensables: revelación, iluminación, inspiración. Por eso no hay ninguna contradicción. Y esto que estamos viendo que son cientos de años de diferencia entre cada personaje. Así es. Cientos de años de diferencia, imagínate, es la conexión. Porque por eso es una de las razones confiables de que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios sin lugar a duda. Ahora bien, como la pregunta es amplia y vamos a ser breve, pero también vamos a entrar un poquito también en el trasfondo histórico que hay detrás. Por ejemplo, fíjese, ¿cómo se dio la Biblia? Porque es el resto de la pregunta, ¿no? Sí. Y el proceso que hay. Ya explicamos una parte, ahora vamos a la siguiente parte. La palabra del Señor se dio en ese principio y también se dio que
En ese tiempo pues no había lapicero o pluma, como lo pueden llamar en otro país. No había pluma, tampoco había cuaderno, todo eso. Entonces tanto profetas, porque hay profetas caudillos, como en el tiempo, caudillos que Dios llamó, sacerdotes, como es el Esdras, Nehemías, que eran sacerdote y escriba en su tiempo, que Dios llamó. Entonces ellos usaron el material. Cuando Dios empezó a inspirar y que ellos iban a escribir, entonces ellos usaron el material que se usaba en ese tiempo. Entonces la escritura se escribió en 3 materiales. Número, tenemos la arcilla. La arcilla se utilizaba mucho en Egipto y en otros lugares como Siria, Babilonia. Se usaban todo eso para escribir lo que es la letra arcilla. Eran tablitas de barro. Entonces, eran tablas de barro en la cual allí se escribía cualquier documento importante. Entonces, cuando los profetas, los hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a escribir ya los primeros escritos de las escrituras, usaron lo que es la arcilla, piedras de barro. Pero hay otro material que se usó también, que era muy común, que era lo que es el papiro. Papiro era, ese tiempo, el papiro era como ver tipos de arbolitos que crecía en Egipto y en otras partes y se cultivaba, se entretejía para sacar como impresas de hojas de ese tipo de material y poder escribir. Entonces tenemos el papiro, el arcilla y tenemos el pergamino. El pergamino, que eran rollos también, que también eso tiene que ver con pieles de animales, de cabra, de vaca y todo eso. Y no sé cómo lo hacían, pero allí podían escribirse. Entonces ese tiempo se usaba 3 materiales: arcilla, pergamino y papiro. Entonces esos son los materiales que se usó en la cual se dio las escrituras o se dio la palabra del Señor. Entonces, importante observar eso, todo eso, como el Señor permitió todo y cómo ellos escribieron la escritura en ese punto. Entonces, y otro punto que debemos entender muy importante, que la escritura también se dio en 3 lenguajes. Tenemos el arameo. El arameo, que algunos creen y consideran que es un lenguaje original, aunque los historiadores confiables resaltan un poco más allá, que probablemente había un lenguaje más antiguo que el arameo, que se desconoce qué lenguaje es, puesto que qué lenguaje usaban los hombres antes de la confusión de Torre de Babel, porque había un solo lenguaje. Desde que Adán y Eva fueron expulsados en el Edén, y todos entendían un lenguaje, entonces hablamos un solo lenguaje. Lo que se desconoce es que en el lenguaje hay argumentos y posturas, hipótesis, que algunos postulan que era un lenguaje del cielo divino porque Adán lo entendió, y otros dicen que es el arameo, o otros dicen que es el arameo antiguo. Y son hipótesis que ha sido creado, pero el lenguaje más antiguo que tenemos evidencias confiables, que es el arameo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el patriarca Abraham, que era gentil también, porque él era de Ur de los Caldeos. El patriarca Abraham, él hablaba arameo. Entonces Abraham hablaba arameo. Y después tenemos el lenguaje que es el hebreo, que es el lenguaje original del pueblo Israel, o es el lengua materna de Israel, ya que ese lenguaje surgió después del diluvio en la civilización, ya que Sem le llaman semita, ya que Sem es el padre de los judíos o el padre del pueblo Israel. Entonces fue como ese lenguaje se construyó y ese lenguaje se desarrolló como el hebreo, que es el lenguaje materno de Israel. Y tenemos el griego que es el lenguaje griego, pero se dominaba mucho en ese lenguaje en el tiempo de Jesús, ya que en el periodo de 400 años silencio entre Mateo, o entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, surgió el emperador griego con Alejandro Magno, quien obligó a que la cultura griega se practicaba en Jerusalén, y el lenguaje. No más que hay dos griegos. Tenemos el griego clásico y el koiné, que algunos dicen que era el lenguaje más sencillo en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Entonces la Biblia se escribió tanto en arameo, hebreo y griego. Entonces en el tiempo de Cristo también se hablaba
que las tres lenguajes, hebreo, y arameo, griego, pero se cree que Jesús también la mayor parte enseñó en arameo, ya que el pueblo que estaba en ese tiempo estaba aprendiendo el griego y el hebreo. La razón que algunos consideran que Cristo probablemente enseñó en arameo, porque recuerde que cuando Israel fue deportado de Babilonia a su tierra de nuevo, ya habían aprendido la lengua caldea, que babilónica, que también es aramea. Entonces muchos hablaban arameo en el tiempo de Jesús por esa razón. Entonces, resumiendo la primera pregunta, número 1, la Biblia se dio bajo los 3 elementos indispensables, que es revelación, iluminación, inspiración. Número 2, dijimos que hay un periodo entre 1500, que hay 40 autores que digamos, con el propósito de revelarnos la verdad de su santa palabra. Entonces, y la otra dijimos que la Biblia se escribió del proceso que hay de 3 materiales: arcilla, pergamino y papiro, y en 3 idiomas original, que es el arameo, hebreo y griego. Es impresionante cómo muchos pues no sabemos de estas cosas, y pues muy agradecido con Dios al estar aprendiendo, ¿verdad? Del hermano Alberto, un maestro en la palabra de Dios, que el Señor lo ha llamado y lo ha utilizado de muchas maneras. Me surgen 2 preguntas más en medio de esta pregunta, hermano, que creo que al igual que muchas personas que nos van a ver, a lo mejor pues tengan también estas preguntas. Es cómo de estos 3 idiomas, el arameo, el hebreo y el griego, pasó a nuestro idioma, ¿verdad? A lo que nosotros entendemos ahora, y cómo podemos nosotros corroborar de que nuestra Biblia que ahora tenemos, pues es la misma de aquellos tiempos. Misma de aquellos tiempos, ok. La pregunta es interesante. Nosotros vamos a retroceder un poco atrás. El Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús había sido traducido en una versión que se llama la versión, no es el Vulgata, Septuaginta. La Septuaginta, algunos consideran que esa es una versión en la cual había sido traducida en el lenguaje griego, Septuaginta. Le llaman Septuaginta porque se cree que habían 40 escribas o 40 sacerdotes ortodoxos, 70 en ese tiempo, y eso fue traducido antes de Cristo, antes que Cristo naciera en la tierra o entrara en este planeta. Entonces el Antiguo Testamento, ya había una traducción del Antiguo Testamento que es la Septuaginta. Y por eso cuando el Señor habló en muchas ocasiones, habéis leído las Escrituras y todo, escudriñar la Escritura y todo eso, pues se estaba refiriendo primero al Antiguo Testamento, que era la Escritura. Entonces, y eso había sido traducido en lo que es la Septuaginta, es la primera versión del Antiguo Testamento. Okay. Quizás allí habían como, por ejemplo, el pueblo de Israel tiene 2 libros que es muy sagrado ellos, y casi hasta lo ponen al lado de la Escritura, pero no, porque la Escritura es infalible e inerrante, entonces es la máxima autoridad. Entonces algunos ponen, el pueblo de Israel quizás tenía otros libros sagrados que considera, como es el Midrash, el Talmud y todas esas cuestiones, ¿no? Y todo eso, y quizás habían otros rollos también. Por ejemplo, algunos creen que Abraham dejó escrito ciertas cosas y no, pero hasta allí podemos corroborar con la historia, ¿no? Pero en ese punto, entonces el Antiguo Testamento ya había tenido una primera traducción, que es la Septuaginta. Después mientras que el Nuevo Testamento se estaba desarrollando y todo eso, ya circulaba lo que es la Septuaginta, versión del Antiguo Testamento. Una vez que el Nuevo Testamento se completó y que la iglesia primitiva aceptó las cartas, tanto escritos por Pablo, los libros sinópticos que se considera como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es un libro cristocéntrico, cristológico. Entonces se entra en Cristo, o la cristología. Entonces, después que la iglesia primitiva aceptó los libros válidos, porque surgieron otras cartas, ¿no? Y que no fueron considerados como inspirados, que no pertenecen al canon bíblico. Entonces de ese proceso después hubo una versión, después que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ya se completó, entonces la revelación. Entonces hay una traducción que circuló temprano, decimos temprano porque fue en la era primitiva, es acerca de la Vulgata. La Vulgata es una versión latina, entonces esa es la versión que circuló por muchos años.
Entonces, después de que hay mucha historia, mucho que explicar detrás de esa pregunta, pero para ir haciendo una explicación parcial y no exhaustivo sobre ese punto, entonces pudiésemos dar puntos importantes y resaltar a puntos claves. Entonces, ese tiempo después que la iglesia, ya sabemos lo que pasó en el año 325, pero en el año era en el año 325. En el año 396, que en el concilio de Cartagena, se conoce como el concilio de Cartago, donde se terminó y se formó el canon bíblico, el canon, vara de medir, que todos los 66 libros reunidos fueron considerados como válidos, inspirados por el Espíritu Santo y que pertenecían al canon bíblico, que es el resto de la revelación del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que conforma 66 libros. Entonces se hizo una traducción llamada Vulgata. Entonces, esa es la única traducción que por muchos años duró, que se leía, y era prohibido por los magisterios en esa época, y cómo llegó todo eso, y de cómo el papado y toda la autoridad de los cardenales y todo eso, la historia atrás, ¿no? Y que fue prohibido leer la Biblia, que solo podían leer la Biblia los magistrados, los ortodoxos, quienes ahí habían ido que estaban ordenados como obispos, ¿no? Y todo eso, que solo los podían ellos leer, que no se podía leer. Un ejemplo, una persona que no era ortodoxo, que no era un erudito, que no era una persona preparada académicamente, no podía leer la escritura, era prohibido. Entonces la gente asistía a las reuniones o a los cultos, a los servicios, a las iglesias o templos, como lo pueden llamar. Entonces, básicamente ellos iban a oír lo que iba a decir en el púlpito, porque nadie podía leer más que los magisterios, los magistrados, los obispos, ¿no? Eso era triste, pero conforme el tiempo va pasando todo, hasta que un hombre llamado Whitefield, este hombre fue que tradujo una primera versión de la Biblia en inglés. Entonces el hombre tradujo la Biblia y eso fue lo que destacó la persecución más, porque ya que Roma dominaba y era prohibido por el papado, que era todo eso. Ya conocemos la historia, ¿no? Entonces, John Whitefield hace una traducción en inglés y cuando se enteran que él había traducido, entonces él fue envenenado y luego después que fue enterrado, a Roma, todos los líderes de Roma sacaron las cenizas de él, los huesos de él, y fue quemado en la plaza, y su ceniza fue tirado en el río como un acto de juicio por haberse atrevido a traducir la primera traducción de la Biblia al inglés, ya que él corroboró tanto el hebreo, el griego, como la versión Septuaginta, la Vulgata, corroboró, estudió todo eso para hacer una poeta. Pero imagínate, fue envenenado, después quemado sus huesos en la plaza, tanto de Inglaterra como en otros, ¿no? Y después fue tirado en pleno público su ceniza en el río como acto de juicio por haber traducido. Esa fue la primera traducción. Y no digamos que las otras traducciones surgieron a lo largo de la historia, igual hubo persecución, fueron asesinados, y la otra versión pues ya fueron surgiendo varias versiones y todo de la Biblia del oso, y luego vino una traducción del alemán y todo eso, y luego fueron traducidos. Ya como en el año 1000, ya con el año 1500 en adelante, comenzaron a aparecer las traducciones en español. Y así como fue yendo la traducción y a lo largo de todo ha habido el proceso. Hoy tenemos la Sagrada Escritura a nuestro lenguaje, y que ha sido, según que ha sido traducido más de 23,000 fracciones de idiomas. Wow. Ha sido traducido, pero detrás de ahí hay mucha sangre, porque fueron asesinados hombres y mujeres con tal de defender la palabra, con tal de que la Biblia llegara a nuestro tiempo, a nuestro lenguaje, a nuestro continente, y todo esto para que podamos nosotros leer, saborear la Escritura. Pero lamentablemente el pueblo de Dios ha dado por sentado eso, y muchas veces cargamos la Escritura, mas sin embargo no la escudriñamos, no la predicamos con fidelidad y obediencia, y no la aplicamos a nuestra vida. Entonces, lamentablemente. Entonces, así fue como en el año 1660, en el año 1560 y todo eso, fueron apareciendo ya después de la era de la Reforma, fueron apareciendo más traducciones y todo eso, y cómo ha venido ahí. Respondiendo a la otra parte de su pregunta es, nosotros creemos que
Hay varias versiones, por eso cuando nosotros hacemos uso de interpretación, que nosotros debemos tener varias versiones porque hay versiones que es más explícito. Tal vez es palabra de Dios y el Espíritu Santo iluminó y quizás guió para que los traductores no cometieran un error, cambiar el texto original a otro. Pero quizás podemos nosotros pensar, por ejemplo, hay palabras que se usaba antes y que ahora no se usa y que fue modificado. Entonces quizás alguien tradujo, por ejemplo, en esa época a un siervo se le llamaba esclavo. Nosotros leemos en la palabra, decimos, y Pedro dijo, Judas dijo, yo Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo suena muy bonito, ¿no? Siervo, wow. Pero en la traducción, en el griego original, entonces aparece la palabra esclavo. Entonces hubiesen traducido Judas, esclavo de Jesucristo. Entonces usaron un sinónimo de la palabra, pero comunica la misma verdad. No cambia el sentido, solo que usaron un sinónimo como más llamativo quizás. ¿Por qué? Porque hubiese escrito esclavo y hubieran dicho, yo no soy esclavo. Más en estos tiempos. Más en estos tiempos, ajá. Entonces, allí podemos ver la obra de Dios detrás de los traductores y la obra del Espíritu Santo para que pudiese llegar a nuestro lenguaje. Pero no cambia el sentido original del texto. Lo que quizá es un sinónimo, pero no cambia el sentido estricto original del texto en lo que es la traducción. Wow, es muy impresionante todo esto, hermano. La verdad que surgen muchas preguntas dentro de las mismas preguntas y pues para seguir con el tema, ¿verdad? Yo sé que vamos a tener tiempo más adelante. Ajá. Nuevos programas en los cuales el hermano y maestro Alberto Crisóstomo, un evangelista también, muchos lo conocen, pero cada vez que nosotros lo escuchamos predicar para la honra y gloria de Dios es muy impresionante, ¿verdad? Como Dios lo utiliza. Y pues surgieron estas preguntas porque hay muchas personas en las que todavía no entienden, ¿verdad?, el proceso de la Biblia, o quizás quieran saber más y más y más. Entonces, por eso estamos haciendo estos programas y luego vamos a hacer unas series en las que él pues va a explicar a profundidad todos estos temas. Ahorita estamos como en una introducción para que podamos entender más o menos qué nosotros tenemos en nuestras manos, ¿verdad? ¿Qué estamos leyendo? Porque muchos dicen que pues la Biblia es simplemente un libro, pero cuando Dios tiene maestros, ¿verdad? Unge maestros para que nos enseñen a nosotros, entonces debemos de aprovechar, ¿verdad? Y debemos de compartir todas estas enseñanzas lo más que podamos para que también muchas personas que están en la ignorancia, ¿verdad? Porque el no saber algo es ignorancia. Entonces, y no es como insultar a las personas, sino que estamos agradecidos por aprender y tratando de enseñar lo que Dios le ha dado al maestro, ¿verdad? Al hermano Alberto. Y yo siempre lo digo, estoy muy agradecido porque gracias a Dios pues tengo la, ¿cómo se dice?, la oportunidad, ¿verdad? Y estoy muy agradecido de ser un alumno de él, ¿verdad? En un instituto de teología, ¿verdad? Entonces, y al igual que todos ustedes, también estoy aprendiendo mucho y muy agradecido con Dios. Pero vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Vamos a seguir porque es un tema muy amplio y si seguimos haciendo preguntas, pues no vamos a llegar al siguiente punto que tenemos. Y es, la siguiente pregunta, hermano, es ¿cómo podemos entender la Biblia? ¿Verdad? Porque como dijo usted al principio, muchos solo leemos por encimita, muchos solo nos sentamos y hay algo que me gusta mucho que dice, voy a abrir la Biblia y voy a ver qué me dice Dios hoy. Y sacan el dedo y ponen, y de repente aparece en el versículo que dice, y Judas se ahorcó. ¡Oh! ¿Y cómo voy a hacer yo esto? Sí. Y luego, no, no. Y se va más adelante y dice acá, ve tú y haz lo mismo. ¿Verdad? Entonces, suele pasar que muchas veces solo leemos y no entendemos, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir, porque no se trata simplemente solo de leer
por compromiso, como dijo el hermano. No se trata solo de leer porque voy a la iglesia y tengo que leer. No, entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros en estos tiempos entender la Biblia? Amén. Muy, muy interesante la pregunta y creo que es impresionante y creo que, bueno, primero nosotros tenemos que entender, hay varios principios para entender la Biblia. Dentro del campo de la teología se estudia una materia que se llama hermenéutica. Tanto hermenéutica viene de la palabra griega Hermes. Algunos confunden porque los griegos lo llamaban Hermes al dios de la sabiduría. Por eso a veces hay una confusión en el campo de la hermenéutica. Pero la palabra hermenéutica, que es una ciencia o disciplina que nos ayuda a interpretar el texto. La hermenéutica establece los principios y reglas de interpretación bíblica. En este campo usamos la hermenéutica teológica, o la hermenéutica teológica o la hermenéutica bíblica. ¿Por qué decimos? Porque, por ejemplo, los abogados también usan la hermenéutica para interpretar ciertas leyes, principios. Los jueces o los que trabajan todo lo que es jurisconsulto, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Todo lo que es eso. Entonces ellos usan hermenéutica, incluyendo también usan la palabra Biblia. Recuerdo una ocasión una hermana que ella se graduó y no sé por qué nunca lo entendió eso. Se graduó como secretaria de un bufete de abogados. Fue a trabajar en una oficina. Y el abogado le dijo, por favor, quiero que me traigas la Biblia. Y ella era creyente, pero ya estaba entrando y entró a trabajar en una oficina donde trabajaban bufetes de abogados, ¿no? Y ella fue y dijo, wow, aquí lean la Biblia. Ella fue y sacó su Biblia y se lo dio. Pero el abogado se refería a un archivo le dicen, ¿por qué dice Biblia? Pues valga la redundancia un poquito regresar porque no explicamos eso. El que tenemos la mano le decimos Biblia, porque la palabra Biblia significa en latín biblios, conjunto de libros. Así es. Pero en realidad el lenguaje original no es Biblia, es las escrituras. Jesús no dijo escudriña la Biblia y escudriñar las escrituras. Entonces la hermanita confundida trajo, entonces los abogados dijeron que no, que estaban hablando de la Biblia, el conjunto de libros que ellos tienen archivado. Entonces también usa la hermenéutica, entonces por eso algunos confunden. Pues dentro del campo de la teología, una materia que se estudia se llama hermenéutica, principios que establece y reglas de interpretación. Pero antes de llegar a la hermenéutica e introducirnos un poco quién enseña la hermenéutica y cuáles son las reglas y principios que la hermenéutica establece para luego interpretarla y cómo aplicar nuestra vida y cómo aplicarlo al pueblo. Por ejemplo, vamos a ir primero. Número uno, tenemos que entender que ninguna persona, porque si damos cuenta y tenemos un argumento bíblico, ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede entender la palabra del Señor. Wow. ¿Por qué? Porque Nicodemo, que era doctor de la ley, que tenía conocimiento profundo de las escrituras, del Antiguo Testamento, de la Torá, era doctor y maestro porque Jesús lo dijo, tú siendo maestro de Israel, y el Señor le dijo el Señor le estaba explicando, porque él viene de noche como maestro. ¿Por qué viene de noche y no de día? Por miedo de los judíos, así dice el texto. Entonces él le hace una pregunta al maestro, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos o la vida eterna? El Señor le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Él siendo maestro no entendió, no tuvo comprensión de lo que Jesús estaba diciendo. Él sale con una respuesta humana, dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Ve, porque nadie puede entender la escritura si es un hombre natural, aunque ha leído ciencia, los libros de Albert Einstein, Sócrates, Platón, Aristóteles, Keynes, Roy, padre de la psicología, de la evolución, Freud, Darwin, todo, Samuel Freud, psicoanalítico, no importa qué libro usted haya entendido. Pero al leer las escrituras o la Biblia, como lo conocemos y como lo entendemos, la Biblia, que es palabra de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no la puede entender. De hecho, Pablo mismo dijo que las cosas espirituales, el hombre natural no la puede entender, pero el espiritual lo entiende y lo discierne, dice Pablo. Entonces requiere una mente espiritual para entender el texto sagrado que estamos leyendo. Ese es uno por otra parte. La otra es, nosotros tenemos varias herramientas de cómo entender. Número uno, nosotros debemos entender que la escritura, la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a Pedro, a Pablo, a Moisés, a Daniel, es el mismo Espíritu que me puede inspirar a mí, iluminarme
Y puedo yo preguntar, Espíritu Santo, enséñame, revélame, ¿qué es lo que el texto dice? Yo quiero entenderla. Espíritu Santo te puede ayudar a una comprensión. ¿Por qué? El error de muchos es decir, yo no necesito estudiar, yo no sé, a mí el Espíritu me revela todo. No. Allí eso sí es un error fatal, un error muy grande decir que no necesita estudiar, que el Espíritu Santo lo revela todo. Eso no es así, eso no ocurre así. Esa persona está mintiendo y está haciendo un cuento fabuloso, una fábula, pues. ¿Por qué no ocurre así? El creyente apasionado por las escrituras, el predicador apasionado por la palabra de Dios, debe estudiar las escrituras. Cuando uno está estudiando diligentemente las escrituras, entonces el Espíritu Santo me va a revelar qué es de lo que estoy leyendo. Yo no entiendo eso, pero el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me va a revelar qué dice el texto, no que el Espíritu Santo me va a revelar una cosa sin yo leer, sin yo estudiar. No ocurre así. Entonces, esa es la confusión de muchos, que a mí el Espíritu me revela, y por eso que usted dijo algo muy importante hace rato, hermano Freddy, es que la Biblia se ha desaparecido en el púlpito, y es cierto, la palabra de Dios brilla por su ausencia en los altares, en los púlpitos. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en la era donde dice, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló, yo soñé esto. Entonces, dejando a un lado la palabra de Dios, cuando toda revelación que usted tenga en este tiempo, pero que dicha revelación no es congruente con la palabra de Dios, con la revelación bíblica, su revelación no puede ser considerado como infalible, como es la palabra de Dios, que es infalible. ¿Por qué? Porque si Dios me revela algo, lo que Dios me va a revelar tiene que ser congruente con la palabra de Dios. Porque Dios no me va a revelar algo nuevo hoy y que contradice la revelación bíblica. Entonces, ¿cómo? Dios número uno es perfecto, Él no miente, Él es perfecto y no comete error. Entonces Dios no reveló una cosa a Moisés, y ahora Dios me revela otra cosa diferente a la Biblia. No se puede. Y ese es el error que muchos cometen, que dicen, no, Dios me reveló esto, una revelación fresca, y que no necesito Biblia. Es un error garrafal, muy, muy garrafal. Y lo increíble, hermano, es cómo podemos ver la magnitud y la cantidad de personas que creen todo eso. Lamentablemente, sí. Lamentablemente sí, y nosotros, repito y quiero reintegrar y establecer y dejar acentuado este punto. Nosotros creemos que el Señor puede hablar en sueños, sí, pero recuerden el principio, todo sueño, revelación, debe pasar por el filtro de la palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia. Si no pasa por el filtro, yo siempre he dicho, yo no cuestiono la revelación de la gente. Porque yo no estuve allí, puede ser que verdad que el Señor lo reveló algo, o que ella soñó, o que él soñó. Yo no puedo cuestionar eso. Lo que yo cuestiono es la interpretación que se da al sueño o dicha revelación. ¿Por qué? Porque muchas veces la revelación que muchos según ellos tienen y el sueño que tienen contradice la Biblia, y al contradecir la Biblia entonces trae confusión a la iglesia o al pueblo de Dios. Quien diga que Dios le reveló, que Dios le habló, que Dios le dio un sueño, gloria a Dios, pero recuerde siempre, toda revelación y todo sueño debe pasar por el filtro de la palabra. Todo tiene que pasar por la palabra. Entonces, es un punto muy importante antes de llegar a lo que es la hermenéutica. Wow, es increíble porque muchas personas, más en estos tiempos, si usted se ve por las redes sociales, por cualquier plataforma digital, wow, es lo que más se ve. Sí. Y lo increíble es que es lo que más nos gusta, porque a nosotros nos gusta, Dios te reveló que mañana vas a tener un carro, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar... Y entonces la gente viene a Dios buscando, digo yo, el pan y los peces, sí, antes que a Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad, hermanos? Y pues es muy importante tener este tipo de conocimientos, porque al igual que esto hay muchas personas que dicen, que sacan un texto fuera de contexto y dicen, que mucha letra mata. Entonces, qué bueno que tocó ese punto, hermano. Es precisamente lo que nosotros vamos a desarrollar en el campo de la hermenéutica, porque hay muchos que no conocen el trasfondo histórico, político, religioso de cada texto, de cada libro, la paternidad literaria. Y otros la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces usan ese texto fuera de su contexto y desconectado del antetexto local y el contexto remoto.
al sacar ese texto desconectado de todo su contexto, de todo su trasfondo, entonces resulta que entonces usan el texto como el pretexto, ¿no? Es que la mucha letra. Cuando Pablo escribió eso dentro de su contexto general, tanto ante texto inmediato o local o el contexto inmediato y también el contexto remoto, porque ahí está el contexto inmediato y el contexto remoto. Entonces, muchos usan ese texto, pero cuando Pablo, él se refería a la ley porque había un grupo que ya pertenecía parte de la iglesia, en la iglesia primitiva y en muchos lugares. Y cuando Pablo escribió eso es porque muchos de ellos querían seguir con la ley, incluyendo muchos. Pedro quería como comportarse con los gentiles, ¿no? Por así decirlo, un argumento. Pedro comía chicharrón y todo eso. Un ejemplo, solo es un ejemplo, porque no sabemos si comió o no. Solo es un ejemplo, una ilustración. Pero cuando llegaban los judíos, entonces Pedro se apartaba y se unía a los judíos. Entonces empezaba a hablar de los gentiles. Entonces Pablo lo vio eso como una hipocresía. Pero al mismo tiempo es que muchos querían obligar a que los gentiles se circuncidaran. Y ese fue el primer debate entre los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Allá en Hechos capítulo 15 se llevó el grande debate donde estaba Pedro, Juan, Bernabé, todo eso, y Pablo y todo eso. Se reunieron los apóstoles y otros líderes que estaban liderando la iglesia primitiva, se reunieron, todo eso. Nosotros, dijo, nuestros padres pusieron una carga tan enorme que nosotros podemos llevar, ¿cómo vamos a poner sobre los gentiles? Entonces el apóstol Pablo escribió porque muchos querían vivir como la ley, conforme la ley, lo escrito, lo oral, escrito en la ley, querían practicar la ley. Entonces Pablo dice, la mucha letra mata. ¿Por qué? Porque la ley no salvaba a nadie. La ley solo fue el ayo para que cuidar al pueblo hasta que viniera Cristo y librarnos de la ley y darnos la gracia. Entonces fue el ayo. Pero Pablo no está hablando de que estudiar fatiga o es malo o mata, pero el espíritu vivifica, porque interpreta así: la mucha letra mata, el mucho estudio no, pero el espíritu me revela. Ese es usar un texto fuera de su contexto y hacer es torcer el texto. Exacto. En la hermenéutica, hermano Freddy, vamos a desarrollar lo que es la exégesis y la eisegesis, porque muchos hacen el eisegesis, como en ese caso. Si yo predico sobre ese texto y le digo, mira hermano, no es importante estudiar, lo importante porque la letra mata, ese es torcer el texto, manipular el texto para sacar el texto fuera de su contexto, torcer, manipular el texto y dar una explicación de esa forma, es hacer un eisegesis, que lo conocemos como una hermana villana dentro del campo de la interpretación. Y esos tienen tanta capacidad para explicar, para expresarse de esa manera, y que hacen que todos los que están en una congregación le crean. Le creen, lamentablemente. Pero tenemos profecías también. Yo siempre he dicho, yo estaba haciendo un análisis, escribiendo una pequeña tesis yo dije, quiero escribir una pequeña tesis sobre unos 10 líneas o 2 hojas sobre el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 23 todo, pero hay especialmente en el verso 26, 27, 28, 29, dice: el que tenga mi palabra, que predica mi palabra. El profeta que tenga su sueño, que hable su sueño. Porque así dice Jehová, no es mi palabra como martillo. Entonces, al hacer un análisis, estaba analizando eso, y me di cuenta de que allí hay que que los falsos profetas, los falsos maestros de nuestro tiempo, es un juicio para un pueblo que no quiere la verdad de Dios. Wow. Y de hecho, Pablo dijo en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, si no mal me equivoco, él dijo que por haber rechazado la verdad, Dios va a permitir y enviará espíritu de mentira para que crean. Porque el pueblo está rechazando el conocimiento de la palabra. Entonces prefieren escuchar un orador motivador que usa ese texto para motivar y que todo esto. Entonces la gente se conforma, porque Dios le está dando tipo de gente a un pueblo que no ama la verdad y que no quiere estudiar, escudriñar las escrituras. Entonces, los falsos maestros, la falsa enseñanza de nuestro es como un juicio de Dios para un cristianismo falso, porque hay gente que no se han convertido de verdad. Entonces es importante entender eso, observando el capítulo 23 de cómo Dios le dio reyes conforme el corazón del pueblo. El pueblo era rebelde y lo dio reyes también.
para que aprendieran, y así muchos no aprendieron. Así hoy en día muchos no saben discernir la verdad de Dios y el error, la verdad y la mentira. Entonces hay que entender ese punto. Por eso hay que hacer un llamado al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, especialmente a los líderes, a que retornamos la palabra, y que nuestra tarea principal es estudiar las escrituras, enseñar bien la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así es, hermano. Es increíble cómo de la misma palabra de Dios se puede explicar todo esto, porque yo lo escucho y explica conforme a la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo más importante, y eso es lo que usted que nos está viendo, que nos está escuchando, es lo que tiene que tener en cuenta. Que nada, absolutamente nada que esté fuera de la palabra de Dios o que esté fuera de la Biblia viene de Dios. Incluso estas personas que vienen a enseñar, sacando, como dijimos ahorita, a los textos fuera de contexto, que la letra, que los sueños y que todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el que tiene mi palabra dice que predique mi palabra. Que predique mi palabra. Entonces, es así. Pero ¿cómo usted y yo nos vamos a dar cuenta de que lo que el hermano nos acaba de decir es verdad? Pues leyendo la palabra, ¿verdad? Él acaba de dar el texto, y así estamos hablando esto porque es acerca de la Biblia. Hay muchos puntos que él nos ha explicado qué es la Biblia, de dónde viene, pero tenemos que empezar a leerla, ¿verdad? Para poder entender. Y el punto muy importante que él dijo es el nacer de nuevo, ¿verdad? Porque las cosas del Espíritu las podemos entender solo en el Espíritu. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta, hermano, porque para que no se nos alargue mucho el programa, y pues vamos a ver nosotros qué principios podemos sacar y cómo podemos aplicarlos en nuestros tiempos. Porque muchos dicen, porque la Biblia se escribió hace años y en aquellos tiempos pues vivían de una manera diferente a como vivimos ahora. Entonces, ¿cómo podemos sacar nosotros principios de la Biblia y aplicarlos en estos tiempos? Estos tiempos, correcto. Bueno, respondiendo a la pregunta, como nosotros vamos a desarrollar ese tema, la hermenéutica, todo eso, repito, nosotros debemos entender que la palabra de Dios se dio de manera literal, siempre y cuando entendemos las figuras retóricas que hay. Entonces es importante eso, la palabra del Señor se dio de manera literal, pero cuando entendemos el lenguaje, lo que le llaman géneros literarios. Entonces el género literario abarca muchos, por ejemplo, narrativas históricas, figuras, similes, hipérboles, paradojas, y todo eso tenemos que entender o observar eso. Entonces, si se dio literal, pero debemos entender el género literario, entender el lenguaje, todo eso. Por ejemplo, especialmente en el Nuevo Testamento, la mayoría de las parábolas que el Señor reveló, habló, enseñó, contiene un lenguaje de género literario, y tiene similes, hipérboles, tiene metáforas y todas figuras retóricas y todo eso. Entonces, también tenemos el modismo hebraico. El modismo hebraico era un lenguaje que usaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio, conozco, Dios lo bendiga, a los hermanos de México. Ellos usan mucho mexicanismo. Hay mucho mexicanismo. ¿Qué es el mexicanismo? Por ejemplo, yo he escuchado muchos hermanos, no todo en México, pero he escuchado unos, si se cae, por ejemplo, dicen, mira, qué bonito está el sol ahorita, ¿verdad? Dicen, y cuando es nublado. Entonces, es un mexicanismo, ¿no? Sí. Entonces, allí en la Biblia podemos encontrar todo eso, ese es hebraísmo. Entonces, podemos encontrar hebraísmo, hipérboles y todo, dando otra ilustración del hebraísmo. Por ejemplo, si una persona llega tarde del trabajo y le dicen, usted sí es bien puntual, ¿verdad? Siempre tan puntual. Pero si la persona siempre es impuntual, es un mexicanismo en el contexto mexicanismo, ¿no? Sí. Pero así es en el hebraísmo. Hay lenguaje que se usó en ese tiempo, por ejemplo, el hipérbole. Yo escuché muchas veces cuando yo daba clase justamente en Albany años atrás, y asistía a un grupo de hermanos y hermanas a la clase que yo estaba dando, todo eso. Años atrás, estamos hablando de hace 10 años atrás, porque quizás 8 años atrás, yo he tenido el privilegio de enseñar en algunos lugares, a Dios sea la gloria, por
su misericordia nada más. Entonces yo he escuchado a muchas hermanas que decían, y hubo un tiempo empezó la lluvia y estaban los niños jugando afuera. Entonces, y un niño se cayó, parece un niño o una niña. Bueno, y se cayó el niño, dijo. Y luego escuchamos que empezó a llorar y sale una de las hermanas abriendo la puerta, corriendo a mirar. ¡Ay, se mató el niño!, dijo. Entonces, y yo que soy de Guatemala, pues no usamos mucho ese lenguaje. Yo salgo viendo y el niño solo se cayó y empezó a llorar. Entonces, ese es un hipérbole. Sí. ¿Por qué? Porque hipérbole es una exageración. Es exagerar algo, una exageración para metizar. Dice, y se mató el niño. El niño no se mató, solo se cayó y ese era todo. Entonces, eso usaba mucho hipérbole en esa área, ¿no? Sí. Entonces, así es en la escritura, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo que era, algunos ponen un montón de ilustraciones que cuando Él dijo que es más fácil que un camello pase a la punta de una aguja que un rico entrar en el reino. Allí encontramos un hipérbole. ¿Por qué? Porque en ese punto del Señor era muy común ese lenguaje en el tiempo de Jesús, como en el lenguaje griego, era muy común, era para enfatizar una enseñanza ilustrativa para el oyente. Entonces Jesús usó mucho lenguaje narrativo, histórico, por ejemplo, parábolas, dichos paralélicos, con el fin de enfatizar la enseñanza y atraer la atención del oyente. Entonces, eso es lo que a veces nosotros no entendemos en nuestro tiempo. Por eso muchos dicen, yo no necesito estudiar porque Jesús enseñó en parábola, Jesús usó un lenguaje sencillo, ilustró y por eso no necesito estudiar. Pero no entienden que el auditorio de Jesús o la gente que escuchaba a Jesús entendían todo porque Él usó ilustraciones de la cultura o del tiempo que Él vivía. Pero en ese tiempo nosotros, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, cuando Jesús hizo la parábola de los 10 vírgenes y todo eso, ¿y qué es la lámpara? ¿Y qué era el aceite? ¿Para qué se usa? ¿De qué simboliza la lámpara el aceite? Entonces, ¿y por qué la novia estaba esperando al esposo? Por ejemplo, cuando tú te casas y te llevas la esposa, ¿no? Sí. No es que tú vas ok, la esposa se queda, ya se casaron y ahora va a esperar. No, es que en ese tiempo el esposo, una vez que hace compromiso y se va y luego vendrá a traer la novia, pero no va a avisar cuándo. Por eso había vigilancia, lo que llaman la atalaya de la ciudad. Había vigilancia, entonces cuando viene, toca la trompeta, allí viene el novio. Entonces la novia tenía que estar esperando. Entonces Jesús usó eso para relatar la parábola de las 10 vírgenes. Wow. Entonces, pero si nosotros no conocemos ese lenguaje, dichos de parábolas y género literario, y los dichos paralélicos y el trasfondo histórico-cultural en que se estaba dando la escritura, pues estamos perdiendo la riqueza de la parábola, porque estamos leyendo la parábola y aplicando de una manera equivocada, pero desconocemos el trasfondo histórico de la parábola, de todo eso que Jesús, por ejemplo, resaltando un poquito, uno de los principios de entender los dichos paralélicos. ¿Qué es el dicho paralélico? El dicho paralélico es, por ejemplo, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ok, yo te pregunto, ¿tú eres la sal de la tierra? Claro. No, pero literalmente. Oh, no, literalmente. ¿Eres sal? No. No eres sal. No. Jesús está dando, le llaman dichos paralélicos. Está dando una ilustración comparativa con el fin de enfatizar una enseñanza y con el fin de extraer las características de dicho objeto que se está usando con otro objeto. En este caso, Jesús, porque la sal en el tiempo de Jesús era muy cara. De hecho, los soldados romanos se pagaban con la sal. Wow. Entonces, la sal tenía ciertas características y ciertas propiedades. Y la sal preservaba lo que era la carne, porque no había refrigerador en ese tiempo, preservara lo que era la comida. Entonces, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, porque Jesús está diciendo al creyente, a nosotros, ustedes son la sal de la tierra, ustedes van a preservar la verdad, la santidad. Entonces, Jesús está enfatizando una enseñanza con el fin de ilustrar algo usando el lenguaje dicho paralélico. Vosotros sois la luz del mundo, es un dicho paralélico. Entonces, no es una parábola, es un dicho paralélico, porque Jesús está haciendo un paralelismo allí con las características de la sal, comparando con las características que deben tener los verdaderos creyentes que van a preservar la verdad, los valores, la santidad, la doctrina. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Si no entendemos este principio
de la hermenéutica, de cómo interpretar el texto sagrado, pues estamos perdiendo la riqueza de la escritura. Y para terminar respondiendo esa pregunta, por ejemplo, es muy importante la hermenéutica y entender estos principios de interpretación que establece la hermenéutica. Por ejemplo, usted ha escuchado de lo que es un texto descriptivo y normativo. Quizás ha escuchado allá, o alguien ha escuchado, si nos está escuchando un predicador, un evangelista, un maestro, un diácono, un líder allí detrás de la pantalla a través de las redes sociales, un texto descriptivo normativo. Cuando usamos el texto normativo, es que a veces hay textos que es normativo que se dio para todo el mundo, que se puede aplicar para todo. Pero hay textos que es descriptivo, que se da ya sea para una nación o para un pueblo o para una persona en específica. Ese es un texto descriptivo. Por ejemplo, hay promesas que Dios dio especialmente para Abraham, porque eran promesas y textos o versículos descriptivos que esa promesa es para Abraham. Entonces yo no puedo usar ese texto, yo hago eso, rema para mí, no, porque ese texto es descriptivo. Cuando es normativo, entonces para nosotros. Pero cuando es un texto descriptivo, no significa que yo no puedo sacar un principio allí para aplicarlo en mi vida. Tal vez la promesa no es para mí, pero puedo sacar un principio que Dios cumple su promesa. Si le cumplió la promesa a Abraham, me cumplirá a mí y al pueblo de Dios. Entonces tenemos que observar en principio de interpretación. Tenemos que observar un texto descriptivo y un texto normativo. Porque hay textos que se dio para Israel. Por ejemplo, Dios le dijo a Israel, serás cabeza y no cola. ¿Y qué hacemos nosotros con ese texto? Yo soy cabeza y no cola. Entonces, por eso ha entrado la teología de la prosperidad en la iglesia. Por eso muchos predican más de dinero que de Cristo, que de la palabra. Que Dios te va a ser rico, serás el rico de la familia y que serás cabeza y no cola porque la palabra lo dice. Pero tenemos que ver el contexto, a quién se lo dijo. Para terminar este principio de interpretación explicando la pregunta. Todo predicador, todo líder que se va a parar en el altar, en un púlpito de una iglesia, debe conocer los 5 principios de interpretación básico. Es, ¿quién lo dijo el texto? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Factor tiempo. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Esos 4 principios básicos para una buena interpretación. ¿Quién dijo el texto? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo y por qué se lo dijo? Entonces, quien no entiende eso puede sacar un texto fuera de su contexto, manipular el texto y torcer el texto es pecado. Entonces, tengamos cuidado con eso. Por eso hacemos un llamado al pueblo de Dios que se despierte a escudriñar la escritura. Esto no es tiempo de dormir, estamos en la era moderna tardía, estamos en tiempo peligroso donde hoy la palabra de Dios se está desapareciendo en el púlpito. Parece ser que la Biblia hoy en día es como un estorbo para los nuevos predicadores de esa era que están apareciendo con unas enseñanzas raras y con unos sueños raros que ni el profeta Daniel lo vio, lamentablemente. Así es. Entonces, es muy importante saber todo esto porque yo y todos ustedes y muchas personas en el mundo estamos viendo todo esto pasar tan rápido como una avalancha, ¿verdad? Como cuando un río crece y trae su montón de agua, así de rápido, y se va llevando y va envolviendo a personas que son cristianas, ¿verdad? Supuestamente, pero porque no leen la Biblia, no estudian las escrituras y se dejan envolver por estas personas que incluso la misma Biblia pues habla de ellos y en las profecías y dicen que estas personas iban a venir y ya están aquí y están engañando a los que estamos en el cuerpo de Cristo, a los que estamos en las iglesias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos hermanos y ponernos a escudriñar la palabra, a estudiarla, a meditar en ella. No solo leer así de pasadita porque, como dijo el hermano, pues leemos la parábola y decimos, pues somos la sal del mundo y amén, y hasta ahí se queda. Pero no entendemos qué es la sal o qué era la sal o qué se significaba en aquel tiempo. ¿Verdad? Correcto. Porque ahora en día, hermano, en aquel tiempo la sal era muy valiosa, pero hoy en día es tan común que está devaluada y ni siquiera, ¿verdad? Entonces, pero también es
muy devaluada y mucha gente pues no le pone mucho interés, pero una comida sin sal no sabe bueno. No sale bueno. Entonces, así mismo es, o sea, si no escudriñamos la palabra, como dice el hermano, no vamos a saber lo bueno que está ahí, lo que Dios verdaderamente nos quiere decir en esa palabra, ¿verdad? Entonces, es muy bueno aprender todo esto, ¿verdad? Comparte este video, mi amigo, mi hermano que está viendo, a todas las personas, a los líderes, a todos los que usted conozca, ¿verdad? Compártalo en su página, en su red social, en cualquier lado, ¿verdad? Aquí lo que queremos es que la palabra del Señor llegue a la mayoría de personas posibles, siempre y cuando pues tengan internet, algo en que reproducir esto. Entonces, estamos aprendiendo mucho acerca de la Biblia, ¿verdad? Todas las preguntas que le hemos hecho al hermano, pues siento que se han quedado hasta muy pequeñitas conforme a las respuestas que él nos ha dado, pero esa es la riqueza de la palabra de Dios y de eso se trata, de que podamos aprender y entender a profundidad y entender más claro, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios y lo que significa. Entonces, también estamos viendo de que en estos tiempos, así como la Biblia se ha ido desapareciendo de los púlpitos y cómo las redes sociales han ido expandiendo una palabra, por decirlo así, un evangelio que se ha apartado completamente de lamentablemente, ¿verdad? De la verdad. Entonces, así como todo eso va avanzando, el mundo va avanzando, también va avanzando la ciencia, ¿verdad? La ciencia va avanzando y han hecho desastres con la ciencia, lamentablemente. Y también se ha hecho muy difícil cada vez más que la ciencia haga cosas buenas, como por ejemplo, ¿usted cree que a estos tiempos, como la ciencia ha avanzado, la tecnología y todo, ¿usted cree que no ha podido descubrir la cura contra el cáncer? Entonces, así como se usa la ciencia para estas cosas y para destruir y todo esto, entonces me surge una pregunta aquí. En medio de la ciencia, de cómo todo lo estamos viendo, tenemos celulares que son más inteligentes que nosotros y tantas cosas, computadoras, incluso hay robots que hacen lo que el humano está haciendo y muy pronto las personas van a quedar sin trabajo porque las máquinas y los robots van a tomar esos puestos. Sí. Entonces, ahorita aquí en este país estamos viendo automóviles, carros que se manejan solos. Solos, sí, wow. Entonces, impresionante. Usted busca en el celular y quiere un taxi y el taxi llega solo y se lo lleva para donde usted quiere ir. Así de avanzada está la ciencia. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿habrá alguna ciencia que nos ayude a nosotros a interpretar la palabra de Dios? Bueno, nosotros de hecho, como ya mencionamos, la hermenéutica se considera como una ciencia, ¿no? Ciencia que estudia las reglas y principios de interpretación bíblica. Pero nosotros pudiésemos quizás, dentro del campo de la teología se conoce como ciencia, ¿no? Usted sabe que la ciencia es todo conocimiento racional. Todo conocimiento que es correcto, ¿no? Ahorita la ciencia, hablando de la ciencia del campo de la ciencia materia, se ha dado malas definiciones hoy, lamentablemente. Pero antes la ciencia significaba ciencia, todo conocimiento lógico racional. Ese es lo que significa ciencia. Ciencia es conocimiento, ¿no? Entonces la hermenéutica se considera como la ciencia. Hay varias ciencias. Pues tenemos la hermenéutica, la homilética, que también se considera que es el arte de cómo elaborar un sermón. Homilética es otra disciplina, otra rama del saber, otra ciencia de cómo elaborar un sermón, que es muy importante conocer, especialmente ese tema para líderes, para predicadores. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tomamos un texto y ponemos un tema al texto y luego empezamos a hablar otra cosa. 3 puntos. El texto no tiene nada que ver con el tema y lo que yo estoy predicando nada que ver con el tema. Entonces, básicamente estamos usando el texto como un pretexto. Pero también detrás de eso, hermano, aparte de la hermenéutica, también hay varias ramas de interpretación. Tenemos lo que es reglas de interpretación y tenemos, algunos han desarrollado varios principios. Por ejemplo, se me escapa el nombre de uno,
hay una materia que estudiamos en teología, porque una cosa es exégesis y paráfrasis, otra cosa es paráfrasis. Paráfrasis es hacer una interpretación al lado del texto sin torcer el texto, ese es paráfrasis. Pero hay otros reglas de interpretación. Tenemos la columna vertebral de interpretación, que son los 8 pactos y las 7 dispensación, que es la columna vertebral de una línea de interpretación. Entonces tenemos esto. Hay otro que se me escapa que estudia los personajes bíblicos, reglas de interpretación, principios métodos de interpretación. Método de interpretación que llama eso que auxilia la hermenéutica. El método de interpretación que estudia los personajes bíblicos y estudia también acerca de los eventos de la Biblia. Porque es importante, por ejemplo, porque cuando no conocemos métodos de interpretación que auxilia junto con la hermenéutica, a veces decimos, y como dijo el profeta Sansón, entonces llamamos a Sansón como un profeta cuando Sansón no era un profeta. Sansón era un caudillo, un líder, pero también Sansón era símbolo nazareno. En la Biblia solo hay 2 nazarenos, Sansón y Cristo. Entonces, y a veces decimos, como dijo el profeta Jacob, ¿no? O como dijo el rey José. Entonces desconocemos. Entonces lo que hace el método de interpretación es estudiar los personajes bíblicos, quién era y qué rol desempeñaron a lo largo de la historia bíblica, ¿no? Entonces en ese caso tenemos, Jacob no era un profeta, era un patriarca, igual que Isaac, Abraham, Isaac, Job, José, que son los 5 patriarcas postdiluvianos, ya que hay patriarcas antediluvianos, pero tenemos en este caso eso. Por ejemplo, tenemos al profeta Samuel, nos enfocamos en método de interpretación, el profeta Samuel que desempeñó 3 ministerios. El profeta Samuel era profeta, era juez en Israel, pero era sacerdote. Entonces eso es lo que nos ayuda, el método de interpretación, para entender quién eran los personajes bíblicos, la diferencia entre un profeta, un caudillo, un rey, un apóstol y un discípulo y todo esto. Entonces, pero la hermenéutica se considera como una ciencia que establece los principios y reglas de interpretación, ya que nos ayuda a interpretar los textos, el paralelismo, el texto similares y un montón de principios que establece la hermenéutica. Wow, es increíble, ¿verdad? Porque como a medida que el mundo avanza, que todo avanza, pareciera que lo que es dedicado a Dios, de lo que es el Evangelio, fuera retrocediendo, ¿verdad? Se ve como que el mundo está como opacando al Evangelio, cuando debería de ser al contrario, ¿verdad? Porque vemos de que las iglesias ahora en día son más mundanas que cristianas. Entonces el mundo está viniendo más a la iglesia que el Evangelio yendo al mundo. Entonces esto se debe a alguna escasez de la Biblia en los púlpitos, hermano. Sí, lamentablemente nosotros vemos una crisis en el púlpito, la predicación expositiva de la Escritura. Porque en la homilética, valga la redundancia, en la homilética hay como 10 tipos de sermón. Tenemos el sermón temático, que es muy común, textual, que también es común, evangelístico, doctrinal, apologético, y todo eso, ético, todo esto como 8 tipos de sermones. Pero la predicación expositiva casi no es común en el púlpito, que por eso muchos tuercen cuando una persona se dedica más a la predicación textual o temático, por eso es más fácil torcer el texto. ¿Por qué? Porque cuando usa un texto, el tema ya lo tiene en la mente y solo busca un texto que queda como al anillo al dedo. Entonces pone el tema concebido en su mente al texto. Entonces usa el texto para respaldar su tema. Pero más sin embargo no expone lo que el texto dice. Él va a desarrollar el sermón de acuerdo al tema que tenía concebido en la mente. Entonces usan el texto como apoyar la idea de ellos. Pero la predicación expositiva no, porque la predicación expositiva o al hacer una exposición seria de las Escrituras de manera expositiva es que el predicador entra en el texto y el predicador ha descubierto qué hay en el texto, entonces extrae la verdad del texto y expone al pueblo de Dios. Y la predicación expositiva no me permite torcer el texto porque el contexto está en la respuesta,
tanto con el antetexto. Entonces la predicación y la exposición expositiva no me desconecta del texto, antetexto y contexto. Pero el textual a veces usan un tema y luego usan un texto y después se van a otro texto, al fin no explican lo que el texto dice. En cambio, cuando el predicador entra en el texto, extrae el sentido estricto del texto, entonces el predicador ya descubrió qué dice el texto, qué significa el texto, qué Dios ha dicho en el texto, qué Dios reveló en el texto. Entonces ya el predicador tiene herramientas de exponer el texto con fidelidad y obediencia al pueblo de Dios. Entonces, la crisis en el púlpito se ve hoy en día por cuanto a veces ponen personas que no han pasado ni un proceso de formación de estudio. No saben ni cómo usar la Biblia. De hecho, voy a compartir un texto que tenemos acá que el apóstol Pablo le dijo, que es el texto que íbamos a leer al inicio. Uno de los textos que el apóstol Pablo advirtió y le dijo claramente al pastor Timoteo, le encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzar, que use bien la palabra de verdad. Wow. Este texto nos está diciendo, procura con diligencia presentarte aprobado como un obrero que no tiene nada, pero usa la palabra, que use bien la palabra de verdad. Usar la palabra es, en la gramática griega se conoce, es como cortar derecho. Usar bien, cortar derecho. Así es, debemos estar recto con la palabra, centrado en la palabra, exponiendo la palabra. Y si el auditorio donde yo estoy predicando, yo estoy exponiendo, enseñando, no le gusta, se incomoda por la verdad, mi deber como predicador, como siervo de Dios, exponer con fidelidad y recta la palabra, sin trazar con el error y mentira, es que voy a ofender al pueblo. Si la gente os ofende con la palabra, que le reclame a Dios, que fue Dios lo que reveló. Amén. Porque la palabra es de Dios, no es mía. Entonces, si la gente se incomoda, se ofende por la predicación y la enseñanza expositiva, pues que lo reclame a Dios, porque es de Dios. Amén. Pero el predicador debe cumplir con su labor en el reino de Dios y cumplir con su tarea, con su trabajo, con su misión, es predicar la palabra de Dios con fidelidad y obediencia. Por eso vemos la crisis en el púlpito hoy, porque mucha gente usa el texto y termina más hablando, mira, yo en mi trabajo, yo aquí, yo tuve un sueño, tuve una revelación. El yo debe desaparecer en el púlpito, debe ser cristocéntrico. La predicación debe ser cristocéntrico, centrada en Cristo, en la palabra, en Dios. Entonces no debe ser el predicador como el centro, pero a veces el predicador termina. Yo he escuchado de gente dice, esto no está en la Biblia lo que voy a decir, pero como apóstol yo se lo digo. Ese es error. El momento que esa persona sale de la Biblia y deja la Biblia por un lado y se pone como la autoridad máxima que la Biblia, allí se convierte en un error y una herejía. ¿Por qué? Porque la persona no puede ser más, su revelación, lo que va a decir, no es más importante que lo que la palabra dice. Entonces, porque yo he escuchado de nosotros, dice, no lo dice la Biblia, no lo busca, pero yo como apóstol o yo como pastor lo digo porque yo lo vi una revelación y no tiene ni base bíblica. Para que una verdad sea verdad, debe estudiarse la escritura cuidadosamente. Entonces, para que una doctrina sea doctrina, debe tener por lo menos 15, 20 textos bíblicos que lo respaldan. Si no hay un texto que lo respalda, eso deja de ser verdad, porque la verdad absoluta lo tiene Dios y está en su palabra. Fuera de eso, nosotros no tenemos. Pero la palabra sí es la verdad absoluta. Entonces, así que hacemos un llamado a los que nos escucharon. Hay que regresar a la escritura y tratar la palabra con diligencia, recto, cortar derecho la palabra, lo que dice Pablo a Timoteo. Con diligencia, usar bien la palabra de verdad. Así que esa es la tarea, que el predicador debe entender que el predicador es el mesero. El cocinero es el Espíritu Santo que nos va a dar la palabra, la predicación. Yo soy el mesero que voy a servir la palabra al pueblo de Dios. Entonces, debemos recordar siempre eso, que es Dios, su palabra, el centro de todo. Wow. Gracias, hermano, por este espacio, por este tiempo que se tomó para explicarnos y enseñarnos acerca de la palabra, ¿verdad? Porque, wow, yo siento que cada vez que yo aprendo algo acerca de la palabra de Dios, como que mi corazón se acelera de alegría, de felicidad y al poder entender tantas cosas que a uno le van diciendo en el transcurso de la vida y más que todo en la iglesia,
que al final, pues, cuando uno escucha explicaciones bíblicas y correctas, uno dice, wow, estaba mal. Entonces, yo pienso, hermanos, que tenemos que ser humildes con respecto a esto de aprender, ¿verdad? Porque nadie en una escuela va a ir y va a saber más que el maestro. Entonces, este es un camino en el que vamos a ir aprendiendo poco a poco acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué más que hacerlo, más que todo leyendo la Biblia, porque pues de eso se trata, ahí está todo, ahí están las respuestas. Claro que sí. Y también pues saber diferenciar, ¿verdad? Entre los falsos maestros que hay hoy en día y los maestros que pues Dios ha enviado, ¿verdad? A predicar su palabra. Entonces, hermano, ya para despedirnos, ¿qué consejo le puede dar usted a las personas que están yendo a las iglesias y que no saben diferenciar entre un buen predicador que se dirige al público, a la congregación conforme a la Biblia, y qué diferencia también hace entre esas personas que nomás, como estaba diciendo ahorita, se dirigen por sueños, por experiencias, por vivencias, por Dios me reveló? Entonces, como una persona congregante, más que todo a los nuevos, y también, aunque no crean, también hay personas que llevan 20, 30 años en la iglesia, que un nuevo llega y sabe más que ellos. Entonces, pienso yo que también depende de la entrega a Dios. Pero ¿qué consejo le puede dar, hermano, a estas personas que no saben diferenciar entre el falso maestro, el falso predicador y los que de verdad son ungidos y enviados por Dios? Número uno, nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable, dejar enseñar y corregirnos cuando estamos mal. En este mundo nadie lo sabe todo, solo Dios lo sabe todo. Cuando nos equivocamos debemos reconocer humildemente que nos equivocamos. El problema de hoy de la sociedad y del ser humano es el egocentrismo y el antropocentrismo. Es que hay mucho egocentrismo en el pueblo de Dios y mucho el hombre. Ahora ya quitaron a Dios, pusieron al hombre como en el centro, ¿no? Hasta muchos idolatran a sus pastores, a sus líderes, y que wow, qué tremendo el profeta, que el apóstol y el ungido de Jehová. Solo conozco yo, según la Biblia, un ungido, y ese es el Mesías. El Mesías es el ungido. Amén. Nosotros hemos sido ungidos por la unción que el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. Pero el único ungido de los ungidos es nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es que si tú ves que tu líder no predica lo que la palabra de Dios dice, debes salir corriendo ahí, escapa por tu vida. ¿Por qué? Y la iglesia de hoy debe tener el espíritu que tenía los hermanos que estaban en Berea. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, verso 11, si no mal me equivoco, creo que sí, ahí está. Corrobórame ustedes por ahí. Hechos capítulo 17, verso 11 dice: cuando el apóstol Pablo llegó y predicó, dice, y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y escudriñaban día y noche las escrituras para saber si lo que Pablo decía era verdad o era congruente con la escritura. Wow. La iglesia de Berea examinó las enseñanzas de Pablo a la luz de las escrituras. Wow. Oiga esto, no estamos hablando de cualquier hombre, del apóstol Pablo. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Compare las enseñanzas de tu líder, de tu pastor, del que se llama que sea, porque muchos se llama apóstol y profeta, que no sé qué. Compara con las escrituras si dicha enseñanza es avalada por la palabra de Dios. Porque una enseñanza no es verdad porque yo la diga con autoridad religiosa, autoridad eclesiástica, o porque soy evangelista o profeta, apóstol o pastor. Llámase quien sea, llámase como sea. Si quiere llamar, llámase querubín si quiere. Pero una enseñanza no es verdad porque yo la diga. Una enseñanza es verdad porque dicha enseñanza está avalada por la palabra de Dios. Amén. Si una enseñanza, una predicación no está avalada por la palabra de Dios, porque no es verdad, entonces se convierte en fábula, porque Pablo también lo advirtió que vendrán muchos, se amontonarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias, falsos profetas y apóstoles y todo eso, dice conforme, que no soportarán la sana doctrina. Entonces hoy en día vemos mucha gente, un rechazo a la doctrina pura,
un rechazo a la doctrina pura. Hoy se fueron detrás de las fábulas, detrás de los cuentos, de los mitos. ¿Por qué? Porque encontraron un predicador que es un motivador y más que un predicador. Porque motiva, porque la motivación psicológicamente el hombre es débil. La motivación puede levantar tu autoestima, decir que saca el campeón que hay en ti, que eres un campeón de campeones, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces usan la psicología y la parapsicología para levantar la autoestima de la gente, y muchas veces terminamos escuchando un motivador que usa la Biblia como algo que apoya la motivación que expresa la persona. Pero mi consejo es para el pueblo de Dios y para la iglesia de nuestro tiempo es que todas las predicaciones, enseñanzas que tú escuchas, ya sea de tu líder, quien sea, tú debes pasarlo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser congruente con lo que se expone. Entonces, debemos entender es que la palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar y nos va a guiar con el Espíritu Santo a toda la verdad, a toda justicia. Así que yo te animo, busca la verdad, sigue a Cristo y céntrate en la palabra y en Cristo. Hoy en día estamos en la era de la confusión y de la mucha mentira hay. Así que hay que regresar a la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Amén. Así que ya para despedir, porque se nos ha ido el tiempo y nosotros tenemos otros compromisos por ahí, pero Dios los bendiga. Así que ha sido un buen espacio, un tiempo muy agradable de compartir estos temas con ustedes y también las preguntas y todo eso, el hermano Freddy Manzanares. Amén. Gracias, algunos comentarios. Hermano, ¿verdad? Por su enseñanza. Vamos a dar lectura, hermano, a unos comentarios ahí a los hermanos que han estado pendientes de esta transmisión, ¿verdad? Así que, hermano, le doy el espacio para que salude a todos los que se conectaron por ahí y que Dios les bendiga, ¿verdad? Y gracias por estar pendiente de la transmisión y compartiendo, ¿verdad? Comparta con todos los que puedan. Ok, amén. Aquí tenemos a nuestro hermano William Bamaca. Dice, ¿qué hay de los predicadores que en sus prédicas dan muchos citan bíblicas y no hay interpretación? Es como si yo me siento a leer un simple libro. Wow. La pregunta del hermano William Bamaca es bastante interesante. Es exactamente lo que estamos diciendo en todo el programa, en todo este tiempo. Que ese es el sermón textual, que citan todos textos bíblicos y no interpretan el texto, no dan una explicación. Entonces, porque el predicador no se preparó. El predicador quizás, o lo peor de los casos es que escuchó otro predicador y quitó su tema allí o su texto y lo que va a decir es lo que... No, así no. Él debe encerrarse en un cuarto y estudiar la escritura profundamente. Repito, el principio de interpretación. ¿Qué significa el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué Dios reveló en el texto? El predicador debe entrar en el texto, extraer sentido del texto. Si yo hago un sermón textual, en un sermón textual por lo menos mínimo unos 5 o 6 textos bíblicos, pero con explicación. El problema es, como dice el hermano, es que yo cito texto, vamos a Génesis, vamos a Éxodo, vamos a Mateo, vamos a Pedro, llevo al pueblo de Dios o al oyente así. Al final no aprendieron nada. Sí, porque la Biblia está conectada entre sí, entre libros. Y leen un versículo de un libro y otro versículo en otro libro lo respaldan, pero no explican a profundidad. No explica porque el predicador está usando el texto para apoyar su idea. El texto tiene una interpretación. El texto debe interpretarse, explicar. Si va a predicar un texto textual, debe de dar una explicación, que lo que vas a decir es que puedes explicar lo que el texto dice. O si no, mejor usa un texto y ya. ¿Para qué usar 20, 15, 30 textos bíblicos que al final llevaste a la gente así y no diste una explicación? Básicamente leíste, es como leer. En ese caso el pueblo va a decir, si el pueblo fuera tan inteligente va a decir, en ese caso me quedo yo en mi casa y voy a leer la Biblia en mi casa, entiendo más que escuchando al predicador o al pastor que leyó 100 textos bíblicos, pero en ninguna explicó. Así es. Porque el predicador no estudió el texto. El texto hay que entenderla, interpretarla. Por eso el sermón expositivo es texto por texto, no ir a otros libros. Quizás a veces tenemos que recurrir a otros libros de la Biblia para poder, para que el otro respalde, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Pero el texto es interpretar el texto, extraer el sentido del texto. Entonces, a nuestro hermano William hacen ese. Lamentablemente, hermano William, eso es muy común en estos tiempos. Es que citan muchos textos y nada de interpretación.
Número uno, el predicador no estudió el texto, para nada, lo leyó y asumió lo que significa el texto, y aunque el texto no significa lo que él asumió. Y otra cosa es que el predicador no conoce nada de interpretación o principios o reglas de interpretación. Entonces ese es el error, y por eso nosotros decimos, a veces mucho se molesta. Nosotros no estamos aquí para creernos más o porque nosotros entendemos o porque sí conocemos hermenéutica. No, para nada. Lo hacemos con mucha humildad y la gloria sea para el Señor. Pero hay pastores que ponen a predicar a un hermano que no le gusta leer. Fíjese usted, no le gusta leer. No solamente no le gusta leer, no conoce nada de interpretación. Nunca le ha interesado pasar un año, por lo menos un año, 2 años de proceso de estudiar Biblia. Entonces, ¿qué nos va a enseñar un hermano? Decía mi maestro cuando yo estaba en el seminario formándome, decía él, no se mete a hablar de Biblia si no sabe de Biblia, decía él. Wow. No se mete a hablar de Biblia si no sabe de Biblia, decía él. Y otra cosa que él decía, que a veces ponemos gente que digo que no le, el que nada sabe, nada va a dar, dijo. Por ejemplo, si a mí me ponen a hablar de política, yo no soy político y no sé nada de política. O me ponen a hablar me ponen de doctor, no soy doctor porque no he estudiado medicina. Entonces a veces ponen a un predicador, pero no sabe ni cómo leer la Biblia, no sabe ni qué es un tilde de la Biblia. Entonces mi maestro decía, no se mete a hablar de Biblia si no sabe nada. Y eso es verdad. Sí. Entonces, hermano William, lamentablemente vivimos en esa época donde hoy la gente dice, es que yo tengo la disposición, es lo más importante. Yo tengo el anhelo de predicar. Entonces yo también tengo el anhelo de ser doctor. ¿Alguien quiere ser voluntario y yo le hago una cirugía? ¿Usted le daría su vida a alguien? Dice, yo soy doctor y le hace una cirugía, no estudió medicina, no fue a la universidad de medicina. ¿Usted daría su vida? Yo no. No. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, los creyentes, encomendamos la salvación de nuestra alma o nuestra alma, nuestra vida espiritual, en manos de alguien que no le gusta estudiar ni leer? Entonces ese es el problema que estamos pasando hoy. Así que mandamos saludo a nuestro hermano William, a los que están viendo, a Lucas Prisciliano, también Dios lo bendiga, hermano. Francisco Pedro dice, gloria a Dios, dice Vicente Castañón, Dios lo bendiga, hermano Pedro Ortiz. Dios lo bendiga a todos los que estuvieron visualizando. Yo creo que ya llevamos 2 horas de programa hablando un poco de la hermenéutica y todo eso, pero ha sido de mucha bendición a mi parecer. A Dios sea la gloria, y lo decimos con mucha humildad. Aquí estamos junto con nuestro hermano Freddy Manzanares, que es de Honduras, y yo soy de Guatemala, y me acompaña mi amada esposa, que está allí en la esquina visualizando todo, al tanto de todos los comentarios. Así que Dios lo bendiga a todos y muchas bendiciones. Y no sé cómo vamos a cerrar, hermano Freddy Manzanares. Mandamos saludos a todos los que visualizaron. Si usted apenas se conectó ahorita, yo le animo que mire el video desde el inicio hasta el final, y estamos completamente seguros que va a aprender bastante todo eso. Es muy importante prepararse. Si usted siente que Dios lo está llamando a la predicación, prepárase, estudie, capacítase. Dios llama, unge, capacita, pero es nuestro deber, nuestra tarea, prepararnos, capacitarnos, estudiar, preparar. A veces invertimos mucho dinero en tener un buen teléfono, tener un buen carro y todo, que no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no invertir en nuestra preparación para la gloria de Dios? Para ser predicadores fieles, honestos, íntegros, en el púlpito, en la exposición seria de las Escrituras. Porque lamentablemente lo que escuchamos hoy en día más cuentos, fábulas, que verdad bíblica. Así es, hermano. Amén. Gracias por esta explicación, ¿verdad? Y sí, saludos a todos los hermanos que estuvieron pendientes de la transmisión. Comparta. Como dijo el hermano, si acaba de llegar, regrese el video y vuélvalo a ver. Y si algo no entendió, vuélvalo a ver, compártalo con sus líderes, con sus amigos, ¿verdad? Y vamos a continuar más adelante con más programas, con series de un solo tema, porque esto fue algo por encimita, solo para que podamos entender más o menos algo de lo que estuvimos hablando hoy, ¿verdad? Acerca de la hermenéutica, de la Biblia y todo esto. Entonces, esté pendiente, hermano, a transmisiones futuras, ¿verdad? Para que podamos entender más a profundidad todos estos temas, ya que el hermano pues también tiene su tiempo muy ocupado, pero yo tengo fe que el Señor pues hará tiempo para él y pronto estará de nuevo aquí con nosotros. Gracias, hermano Alberto, de verdad.
para mí un maestro muy bueno, evangelista, ungido por el Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, que ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que para muchas personas más también, ¿verdad? Muchas gracias y también lo considero un muy buen amigo, ¿verdad? Aparte de que hermano en Cristo, Amén. ¿verdad? Y pues sigue adelante mi hermano, a pesar de que yo sé que hay momentos en los que uno pues se siente también muy abatido. No siempre estamos en high, ¿verdad? Hay momentos en los que bajamos y nos sentimos decaídos, pero la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Y cuando Amén. cuando Él nos llama, pues hay que seguir adelante y pues Él mismo nos va a sostener, ¿verdad? Entonces, amado hermano, mi nombre es Freddy Manzanares. Esto es un podcast de fe. Compártalo, vamos a también subirlo a YouTube. Puede buscarlo por el mismo nombre. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, pero lo vamos a resubir a otras plataformas. Y donde lo encuentre, usted compártalo, ¿verdad? Hermano Alberto, muchas Amén, gracias por hermano. estar aquí con nosotros. Un saludo a su esposa y pues esperamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Amén, muchas gracias, hermano Freddy. Para mí ha sido un privilegio enorme de parte de Dios y estar aquí en esta oficina y pues ha sido una bendición y siempre la gloria sea para el Señor, lo decimos con toda humildad y pues yo sé que Dios ha sido bueno, nunca nos ha dejado. La vida de un ministro, de un siervo de Dios no es fácil, muchos huyen del llamado, pero cuando Dios te llama, el Señor te va a ayudar en medio de las pruebas. Nosotros hemos pasado un momento difícil, desánimo, ha llegado tantas circunstancias a nuestra vida que hasta llegaba momento de yo ya no continuar, pero el Señor hablaba a mi vida, no, yo te llamé, tienes que seguir, no permites que te dañen tu corazón, siempre Dios hablaba a mi vida de levantarme y también Dios usó pastores que me han apoyado, Dios lo bendiga a todos los pastores que conozco, Dios me ha dado el privilegio de trabajar con varios pastores y algunos de ellos entre ese grupo de pastores en la cual hemos enlazado una linda amistad, una armonía impresionante y también algunos de ellos también son mis mentores, me han aconsejado, siempre me han aconsejado en muchas áreas y todo eso y el tiempo que tuvimos y ahora que ya ahorita andamos con mi esposa predicando, enseñando los dos para arriba, para abajo, andamos allá yendo en algunos lugares, a Dios sea la gloria y pues la verdad estoy muy feliz y a Dios sea la gloria y por medio de este medio y pues a Dios sea la gloria. Sé que el Señor está abriendo puertas y nuestro tiempo es que como yo trabajo, tengo mi trabajo en mi trabajo de lugar, trabajo en una fábrica de granitos. Entonces después de ese tiempo a veces está un poco ajustado porque trabajo y luego tenemos el instituto y la escuela, dos campos, el Señor me ha permitido trabajar, a Dios sea la gloria, y este sábado estaremos en una graduación con los líderes allá en Georgetown, Kentucky, así que ha sido una bendición, un tiempo muy agradable, gracias hermano Freddy Manzanares, que el Señor lo bendiga, lo sigue bendiciendo en gran manera, y también que este programa sea de bendición, y que llegue a muchos lugares, porque sin lugar a dudas será de mucha bendición, y que muchas vidas pueden ser transformadas a través de estas enseñanzas y estas plataformas que puede llegar hasta los hogares y que muchas vidas también en su breve momento tocaremos temas de matrimonio porque hoy en día uno de los temas y una de las cosas crisis que padece la sociedad como la iglesia es acerca de la división, la fractura familiar o hay mucha desintegración familiar por la falta de comprensión entre ambos, tanto hombre y mujer, y los hijos y un montón de cosas. Entonces, ya que el Señor nos ha permitido un poquito entrar en ese campo también de la teología de la familia, y estaremos compartiendo sobre el matrimonio, cómo cultivar una relación sana y cómo ser un esposo bíblico, especialmente al hombre y la mujer bíblica, y cuáles son los 10 mandamientos del matrimonio. Son temas bastante profundos que casi yo no lo he visto durante el tiempo que llevo sirviendo al Señor. Nunca he visto a alguien predicando sobre los 10 mandamientos del matrimonio y como muchos temas que es importante, todo es importante, pero hay temas que es sumamente vital para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia como de la familia. Entonces, son temas que a su breve momento tocaremos y seguiremos exponiendo la verdad de Dios con fidelidad y a pesar de la lucha y oposición, porque hay tanta oposición. Amén. Y le comunico, hermano, de que hay tanta oposición, tanto del enemigo usando personas oponiéndonos a la palabra, porque como no predicamos a motivación y la gente quiere escuchar lo que sus oídos quieren escuchar, pero yo no fui llamado a motivar ni tampoco fui llamado a entretener a la gente, sino exponiendo la verdad bíblica centrada en la Sagrada Escritura. Entonces a eso fuimos llamados. Por eso cuando muchos
asisten a lugares donde hay motivación y escucha a un predicador que es fiel a la escritura, expone la palabra como debe de ser, entonces la gente se incomoda y se molestan y comienzan a tener argumentos de cosas en contra de la... Ya no atacan la palabra, a veces atacan tu persona. Pero es importante que nosotros debemos ser fieles al Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, mi amigo, si está viendo, ¿verdad? Si usted es nuevo, recuerde que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted puede venir a Él en el momento que usted desee, ¿verdad? Solo tenemos que arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. Y seguir pendiente de esta página porque vamos a seguir publicando videos y vamos a seguir haciendo transmisiones con enseñanzas muy buenas. Si usted quiere bendecir al hermano Alberto, ore por él. Así como en el mundo muchas personas se levantan apoyando políticos y apoyando líderes en el mundo, también podemos nosotros los cristianos apoyar a nuestros líderes, a nuestros maestros, a nuestros pastores, orando por ellos, ¿verdad? Entonces, que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga a ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, ¿verdad? De un podcast de fe. Nos vemos en nuestra siguiente programación, en nuestro siguiente video, nuestra siguiente transmisión, ¿verdad? Depende en la red social donde nos va a ver. Muchas bendiciones. Hoy es un día de fiesta en este país donde Dios nos ha permitido estar. Y pues vamos a regresar a nuestros hogares, ¿verdad? Porque para pasar un momento muy bonito con nuestras familias. Pero me siento muy feliz cada vez que aprendo algo más acerca de la palabra de Dios. Hermano, que Dios le bendiga. Ha sido un placer y un momento muy bonito, muy agradable. Yo cada vez que estoy escuchando la palabra de Dios o cada vez que hablo de la palabra de Dios o más que todo cuando tengo compañía, el tiempo no pasa. Claro. Lastimosamente hay otras cosas que debemos hacer, así que sí. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta la próxima, ¿verdad? Saludos a todos ustedes. Sin antes de despedir, hermano, muchas gracias y gracias a todos. Vamos a elevar una pequeña oración recordando las promesas del Señor en Números capítulo 6, verso 22 al 26. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias esta hermosa hora de la tarde aquí en el estado de Indiana. Ya es tarde, quizás otros van a ver este video mañana noche. Bendígalos, Padre. Así que te pido, Señor, que bendigas tu pueblo, tu iglesia. Haz un despertar en tu pueblo, en tu iglesia, hacia la verdad bíblica, a la doctrina bíblica y al estudio de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, bendiga a todos los pastores, líderes, misioneros que hay alrededor del mundo, que podemos cumplir nuestra labor en el reino como siervos tuyos llamados para la exposición seria de tu palabra. Gracias. Bendiga, Señor, al pueblo cristiano y bendiga a todos, Señor, que aquellos que no han alcanzado salvación, que a través de esta enseñanza algunos alcanzan salvación y que sea bendecido. Amado pueblo de Dios, Jehová les bendiga y Jehová les guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Jehová alce su rostro sobre ustedes y Jehová ponga paz en ustedes y Jehová les bendiga desde ahora y para siempre. Benditos serán en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te pedimos que bendiga a tu pueblo, tu iglesia y bendiga nuestra vida, Señor. Así que guárdanos en el viaje que vamos a emprender para la gloria de tu nombre. Bendígalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones. Bendiciones.